Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Que la presencia de Dios esté con todos ustedes para el entendimiento, para la luz y para tener el poder de practicar su bendita palabra y estar en paz y tener esa paz bendita que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos más profundos de su servidor, Eduardo Garibay. Me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, sabiendo que todos los que están escuchando, todos los suscriptores, todos los que están dando un seguimiento, es porque Dios les está dando entendimiento y tienen el Espíritu Santo. Y me pongo a los pies de Cristo Jesús, que son ustedes, para continuar con la enseñanza número 47 de Segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 6, bendito pueblo de Dios. Siempre le pido tener la bendita Biblia en la mano y prosigamos. Ayer veíamos en el capítulo 46 de Segunda de Corintios capítulo 6 el fruto y la manifestación que debe de tener un verdadero siervo de Dios, tanto dentro como todo lo que le pasa alrededor por predicar la verdad. Recordemos que en esta bendita epístola que estamos leyendo a los Corintios, que es palabra viva de Dios, en aquel entonces estaban falsos representantes disfrazados de ángeles de luz, queriendo, como el día de hoy, bajar de la cruz con engaños y con una doctrina torcida a los corintios. Entonces es muy importante que esta bendita palabra que está viva, bendito hermano y bendita hermana, y que ya no es de hace 1920 años, sino es hoy para nosotros, lo tenga en cuenta que Dios le está hablando y le tenga en cuenta cómo poder reconocer a un verdadero siervo que verdaderamente tiene a Dios adentro y tiene el fruto que estamos viendo. Por eso continuamos con el versículo 14. Por eso dice Pablo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ahora, este versículo, si usted está meditando en el contexto, si usted va dándole un seguimiento a cada enseñanza que Dios está permitiendo, no habla jamás de los de afuera, de los que no están bautizados. Dios no vino a juzgar, Cristo Jesús no juzga ni nosotros juzgamos a ellos. Más bien nosotros pedimos para que algún día les llegue la luz del Evangelio y entonces puedan ser juzgados con esta bendita palabra. Ahora bien, no se unan en yugo desigual. Aquí hay un yugo, y un yugo, bendito hermano y bendita hermana, es un instrumento que se utilizaba para el arado, cuando se iba a sembrar, que se le ponía generalmente a dos bestias, a dos bueyes, que era como una viga de madera, ¿verdad? Para que los bueyes se fueran derechos y no se hicieran de un lado ni para el otro lado, sino que el surco fuera derecho. Ahora, igual, Satanás tiene un yugo, Cristo Jesús tiene un yugo. El yugo de Cristo Jesús dijo: déjenme sus cargas, porque mi yugo es fácil y ligero, porque no es por obras. Mi yugo, la obra que yo les doy y los mandamientos que yo les doy, no son gravosos, sino son con un poder que yo les traje. Este yugo, estos mandamientos, esta carga es fácil y ligera. Pero el yugo de Satanás no es fácil y ligero. Y es un yugo también desigual, porque yo le voy a poner el ejemplo de un búfalo con una ovejita y que se les ponga un yugo, pues obviamente el búfalo va a llevar a la ovejita a donde quiera. Así, bendito hermano y bendita hermana, en el momento en que yo fui incrédulo recuerde que es cuando se me habló de la cruz, cuando se me habló de la muerte, cuando se me habló de comer la carne de Cristo, cuando se me habló de beber de su sangre, cuando se me dijo cuál era el precio del pacto para servir a Dios.
muchos dijeron, Dios es amor, no creo, yo no concibo esta doctrina, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Ok, esos son los incrédulos. Y los que quieren seguir un cristianismo con un velo y con un cristianismo que ya no disciernen este lenguaje y todo lo traducen terrenalmente, toda la bendita palabra de Dios la tuercen para entenderla terrenalmente. Ahora bien, hay estos dos, en el pueblo de Dios hay estos dos géneros. Los que creyeron son las vírgenes insensatas, los que creyeron son todos aquellos que cuando los profetas o los siervos que mandaba Dios a exhortar en el Antiguo Testamento y les decían que eran enviados por Dios, los que creían eran los que se arrepentían y los que hacían frutos dignos delante de Dios. Entonces, el incrédulo, bendito hermano y bendita hermana, es aquel, como Cristo Jesús dijo, trabajen primeramente por el reino de Dios y su justicia, y comen a mi carne, dura es esta palabra, fueron incrédulos, igual los fariseos fueron incrédulos. Ok, aquí entonces se divide el pueblo que se autodomina cristiano y los que creemos, pero que todos fuimos llamados y entramos por la puerta del redil, pero de todos estos, muchos fueron incrédulos. Dice Dios, no se unan con ellos. A mí me han criticado mucho por predicar esto, pero yo le voy a decir algo, bendito hermano y bendita hermana. Todo este tipo de autocristianos que se proclaman cristianos y ya quedaron engañados por el enemigo y que Dios les permitió ponerle un velo por incrédulos, ellos creen, juran, perjuran y tienen la certeza de que están en la verdad. Pero la Biblia dice que Dios les manda un espíritu de mentira y les pone un velo. Es un castigo muy severo de Dios. Porque imagínate creer que estoy en la verdad y que cuando venga mi Señor Jesucristo me lleve un gran chasco cuando le diga, Señor, Señor, en tu nombre expulsé demonios y se predicó en las plazas, y que me diga, no te conozco, hacedor de maldad. Va a ser horroroso. Pero cada uno recibe, bendito hermano y bendita hermana, según la ley de Dios, lo que haya hecho y como haya creído. Así que, bien, si hay algún cristiano o alguna cristiana que no creyó en la locura de la predicación, que no creyó en la locura de la cruz, que no creyó en que tenemos que padecer, que no creyó en que un representante debe de tener el fruto como Pablo lo estipuló, y no cree y se va a escuchar la voz persuasiva de humana sabiduría y se va a las fábulas, bueno, ok, todo les es lícito, adelante hermano, yo les he dicho aquí, adelante, si usted no cree, bendito hermano y bendita hermana, aquí en esta congregación yo se los he dicho, la puerta está abierta, o sea, aquí no se forza a nadie a entrar, aquí el que va a entrar es por fe y por el que cree. Pues no, hermano, usted yo pienso que está mal porque allá me dicen, ok, adelante, váyase, pero sí les encargo mucho a las ovejitas, mediante los mandamientos de Dios, que no se unan con ellos, que no se junten con ellos, como lo vamos a ver más adelante, lo vamos a poder entender más adelante. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ese yugo que ellos tienen es muy fuerte, y ese yugo, ese imán, esa fuerza, porque pasan a ser hijos del diablo, sí, tiene una fuerza que ha bajado muchos de la cruz. Por eso que dice Dios, no se junten con ellos. Bien, dice entonces, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí ya está más claro este versículo. Bien, la palabra justicia es aquel hermano que practica la verdad. La palabra injusticia es aquel ex hermano que tuvo la verdad, pero que empezó a dudar y no tuvo fe y empezó a practicar el pecado. Y como dice en Primera de Juan 3:8, que los que practican el pecado son del diablo, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero cuando yo, por incrédulo, se me sale Cristo, se me sale Dios, pues yo ya no puedo
deshacer las obras del diablo, porque el que las deshace es Cristo y el Espíritu Santo dentro de mí. Y recuerde que el pecado paga un salario, y es la muerte, es la separación de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a poder yo llevar un cristianismo sano sin el poder de Dios? ¿Cómo voy a estar yo en la cruz y voy a estar crucificado y voy a estar peleando con Satanás si el de la gloria es Dios y Cristo Jesús dentro de mí? Entonces, bien, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tengo yo con un cristiano que esté practicando el pecado que se llama injusticia y conmigo que estoy practicando la verdad? No hay ningún compañerismo y no nos podemos dar la diestra en señal de predicar lo mismo o de entender igualmente la Biblia, porque el injusto habla de cosas terrenales, habla de prosperidad, y el justo es un ser espiritual. Entonces, no hay amistad, no hay compañerismo. Le explico, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo en una vocacional. Hay un grupo de gente que sinceramente quiere una carrera, pero hay un grupo de gente que le gusta el vicio, le gusta el alcohol, le gusta otro tipo de ambiente, y no hay una comunión, no hay una amistad entre la gente que quiere una carrera, entre la gente que verdaderamente está buscando un bienestar para su vida. No se juntan con ellos. Por eso hay grupos desde la primaria, desde la secundaria. Hay grupos, no hay compañerismo. Tú no hablas lo mismo, tú no entiendes lo mismo, tú tienes otras ideas, yo tengo otras ideas. Es así con los cristianos. Por eso es que hay tantas religiones. Bien, entonces dice que no hay ninguna amistad con la justicia y con la injusticia. Dice, y hay una pregunta, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? También, de igual manera, recuerde, bendito hermano, que la bendita palabra nos enseña dos señores, uno de luz, uno de tinieblas, y nos ha sido dado el libre albedrío, la voluntad propia, para que nosotros decidamos quién queremos que nos gobierne, quién queremos que esté dentro de nosotros. Así nos dice la palabra. A los que entramos por la puerta del redil, a los que tuvimos un entendimiento. Así que, bendito hermano y bendita hermana, Dios a mí me dice que si peco y practico el pecado y hago afrenta al Espíritu de gracia y me vuelvo un prevaricador, entonces Dios en su ira me entrega a las tinieblas, me regresa a las tinieblas, y entonces voy a ser alimento de Satanás y de los demonios, porque ellos, su alimento es polvo. Y polvo es que mi espíritu muera y que otra vez vuelva nada más en un cuerpo de barro. Pero mientras yo tenga el Espíritu Santo, mientras yo tenga mi espíritu, no soy de polvo, soy un ser espiritual, un ser angelical. Entonces, no se unan, porque no tiene ningún compañerismo la luz con las tinieblas. No tiene ningún compañerismo los cristianos que tienen la imagen del diablo y se comportan como animales, y los que tienen la imagen de Dios y el fruto de Dios, la bondad. No hay ningún compañerismo. Es por eso que en todo momento a Cristo Jesús lo querían linchar, lo querían matar. Es por eso que siempre al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, la oposición, que también manejaban, entre comillas, la palabra de Dios, siempre había enemistad, siempre había odio. Como hoy también, yo se lo digo, bendito hermano, que la bendita palabra la entiendo, porque Dios me ha permitido el privilegio de poderme subir a la feria para poder dar un testimonio, porque a mí ya me ha pasado todo esto. A mí, por predicar la verdad, como dijo Pablo y como lo vimos en la enseñanza de ayer, hemos recibido muchas afrentas, mucha oposición. Entonces, no hay ningún compañerismo, no hay ninguna amistad. Por eso, hoy, usted lo sabe, que hoy en día muchas iglesias que se autodominan cristianas a nivel mundial, de diferentes nombramientos, que bautistas, que pentecostés, etcétera, no se llevan, ¿verdad? Son enemigos, pero principalmente de los que estamos en la luz, porque todas esas iglesias que están divididas, cuando hay que atacar a Cristo, cuando hay que atacar a una verdadera congregación, se unen.
Se unen como se unían los saduceos, los fariseos y los escribas, que eran sectas diferentes y tenían creencias diferentes, pero que utilizaban el Pentateuco. Pero no tenían el mismo razonamiento. Pero cuando había que atacar a Pablo, cuando había que atacar la santa doctrina, se juntaban, como hoy. Ya hasta muchos cristianos se están juntando en el famoso ecumenismo que están haciendo, en donde todas las religiones enfocan a Dios y están haciendo ya congregaciones enormes. Y hay muchos que se autodominan cristianos que en estas épocas están participando de eso. Pero bueno, hermano, es porque se unieron en yugo desigual, bien, con los incrédulos. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, es uno de los muchos mandamientos que hay para el pueblo de Dios. Lo van a criticar, de una vez se lo digo. Le van a decir, porque a mí me decían, usted predica mal porque Cristo Jesús vino por pecadores. Como usted dice que no se junte. Bueno, no entienden la palabra. Bueno, dice, y lo vamos a entender más aquí. Dice en el 15, ¿y qué concordia? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, ¿qué parte o qué concordancia? ¿Qué concordia? Concordia es concordar, con darle la mano a alguien que yo me pongo a platicar con alguien, por ejemplo, antes de ser cristiano, ¿verdad? Y le digo, oye, me caes muy bien, pienso igual que tú, fíjate, yo también pienso esto, lo mismo, concordamos. Ahora, el lenguaje de Satanás y la sabiduría de Satanás no tiene ninguna concordancia con el lenguaje de Cristo. No hay ninguna concordancia en la sabiduría de Satanás y en la sabiduría de Cristo. Así que todos los hijos del diablo. Por eso Pablo, cuando veía que estaba en peligro este pueblo de los Corintios, por eso Pablo les explica todo esto que vimos en el capítulo 5, en parte del 6, para que despertaran y para prohibirles, si querían, no se unan con ellos. No se unan, porque el lenguaje de ellos no concuerda con lo que predicamos nosotros. No hay concordancia. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, yo me he llevado, no la sorpresa, porque la Biblia dice que tendría que estar la apostasía, pero sí la tristeza de haber escuchado prédicas terrenales y de prosperidad que no concuerdan pero absolutamente nada con la voz de Cristo, con el Evangelio, con la cruz, con el sacrificio. No hay ninguna concordancia. Entonces, así usted en una congregación va siempre a escuchar siempre una prédica que no concuerda, aunque usen la Biblia. Porque recuerde que la Biblia la tuercen totalmente y la acomodan a lo terrenal. Entonces, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. Belial es el nombre de un principado, pero aquí lo traducimos también nosotros como Satanás. Sea un principado o sea Satanás, es lo mismo exactamente, ¿verdad? Todo el ejército del diablo, pues tiene el mismo lenguaje de engaño terrenal. Ahora, ¿qué concordia con Cristo y Belial? Aquí está hablando de dos sabidurías, hermanos. Siempre. De la sabiduría de Satanás que engaña y de la sabiduría de Cristo Jesús. Y recuerde lo que nos ha dicho la bendita palabra de Dios. La sabiduría, la cual recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y la sabiduría que el planeta Tierra tiene en el globo terráqueo, no la trajo Dios, no la trajo Cristo, la metió Satanás. Ya hemos visto ese tema. La metió Satanás para que el ser humano no tenga tiempo de conocer a Dios. Ahora, no hay ninguna concordia. Es por eso que yo llego a una vida nueva, ¿verdad? Que no conoce a Cristo y me va a decir, oye, ¿cómo que tengo que dejar todo? Pues sí, es que no concuerda la sabiduría que tú tienes con la de Cristo. Pero si tú tienes fe, no hay ninguna concordancia con lo que tú hacías, porque todo lo que hacías lo trajo Satanás. Entonces, yo espero que vaya entendiendo. Muy bien, bendito hermano y bendito hermano. Entonces dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Es como si yo me pongo, por ejemplo, a querer platicar con un chino.
no, ni me va a entender, ni lo voy a entender. Porque el lenguaje terrenal a mí me aturde, no lo entiendo. Ya lo estimé como basura. Entonces, no hay ninguna amistad. A mí me aburre la plática que yo pueda tener con un cristiano carnal. No puedo hablar de las cosas espirituales, no le puedo hablar de la cruz, no le puedo hablar de Génesis, no le puedo hablar porque entienden la palabra de diferente manera, ¿verdad? Y no logran ellos darse cuenta de la verdad. Yo he conocido, por ejemplo, muchos cristianos que han leído, que ven enseñanzas en la televisión de Éxodo, de Samuel, del Génesis, etcétera, pero pues lo ven a la carne, no entienden realmente el lenguaje espiritual. Entonces, no hay ninguna concordia. Yo no puedo sentarme porque cuando me he tratado de sentar con estos que traducen la Biblia no espiritualmente, no me entienden y les gusta ver lo de la carne. Bueno, ok, no hay concordia, no hay compañerismo con el incrédulo y con el creyente. No hay ningún compañerismo. Por eso dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora bien, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán a mí por pueblo mío. Ahora, de igual manera, fíjese bien lo que está diciendo aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Le voy a explicar. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, en la casa de Dios no había un solo ídolo. Había el lugar santísimo y el lugar santo. No había ningún ídolo, ningún dios y ninguno de los dioses que esas culturas del Antiguo Testamento tenían. Ahora bien, como una sombra de lo que iba a venir, el Antiguo Testamento, por medio del entendimiento de la luz y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, hoy Dios me dice que los ídolos y los dioses son todo lo que me quita tiempo de honrar, de glorificar y de entregar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a Dios. Todo lo que me aparta son dioses, son ídolos. La codicia, la avaricia, de hecho lo habla el Nuevo Testamento y nos da a entender hoy qué es la idolatría. La idolatría ya no es ir a adorar a un muñeco con ojos que no tienen ojos y con oídos pero no tienen, eso no es. La idolatría para un cristiano, para uno que entró por la puerta del redil, bien, la idolatría es, hermano, ¿por qué no ha dado su vida? Ya tiene 2 años. ¿Qué lo detiene? Acuérdese que fue comprado. Recuerde que Dios quiere su cuerpo. Recuerde el pacto. Recuerde que Dios lo sacó de Egipto para hacer luz. Recuerde que esta vida es de peregrino, de extranjero, que es un soplo, que es un humo. Haga frutos dignos. No. Es que no puedo dejar mi trabajo. No. Es que no puedo dejar esto. No puedo dejar mis empresas. Bueno, váyase entonces con su ídolo. Y ya atienda a su ídolo. Y vaya con su Dios. Porque yo lo que no puedo dejar se considera un Dios. Un vicio. ¿Verdad? Lo que no puedo dejar. Y aquí en el tiempo que Dios me ha permitido predicar el bendito evangelio, cuando Cristo Jesús dijo, muerte, sepárense, y cuando Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura, cuando Moisés prefirió irse a padecer con el pueblo antes de los tesoros temporales, como lo hemos visto y lo hemos visto muchas veces, cualquier cosa que yo no pueda dejar es un vicio, es un Dios. Se llama idolatría. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no es tan difícil si usted está en santidad, si usted tiene el Espíritu Santo, no es tan difícil entender cuál es la mesa de Satanás. Todo lo que me quita tiempo. Ayer yo puse de ejemplo el fútbol. El fútbol, una comedia en la televisión que para muchos cristianos no es malo. Eso no es malo. Malo es robar, malo es secuestrar. Yo no robo. Bueno.
yo le voy a decir algo. Aquí estamos hablando de un pacto diferente a la ley humana. Ante la ley humana es bueno. Y así dice Proverbios, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Así que no se le olvide que nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la vida, con la sangre preciosa. ¿Para qué fui comprado? Para ser un esclavo, para tomar mi cruz, para decirle a Dios, heme aquí, Señor, ruega por mí, Señor, por medio mío. Entonces, cualquier cosa que me quite el tiempo de consagrar mi vida, cualquier cosa que me separe, que no sea la obra de Dios, es un ídolo, hermano. Así que vaya entendiendo. ¿La palabra televisión aparece en la Biblia? No, ni siquiera había televisión en aquel entonces. La palabra cabaret aparece en la... No había ni cabarets en aquel entonces. Pero entendamos, bendito hermano y bendita hermana, que todo, absolutamente todo lo que trajo Satanás es para quitarme el tiempo, para tenerme en Egipto, para tenerme haciendo ciudades, para tenerme hechizado, para tenerme con frutos de la carne y deleitarme en la carne y no dejarme ir como Faraón con Moisés. No dejo ir a este pueblo, porque este pueblo me sirve. Por eso es que Satanás trae un sinnúmero de caminos para todo aquel que no quiere entregar su vida a Dios. Entonces, esa es la idolatría, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, el templo de Dios, otra vez. Muy importante desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, que cuando el primer pueblo salió de Egipto, Dios les mandó hacer un tabernáculo terrestre, movible, que representaba la casa de Dios movible mientras estuvieran los 40 años en el desierto, donde había una fuente, había un lugar santo, había un lugar santísimo, estaba la caja de acacia bañada de oro, con los querubines, con la vara, con las tablas, con el maná, representando la presencia de Dios. Bien. Posteriormente, una vez que pasaron a la tierra de Canaán y se le dio, después de mucho tiempo, el privilegio a Salomón de construir el templo, ya fijo, el templo representaba un lugar de sacrificio, un lugar de adoración, un lugar de presentar sangre a Dios, de presentarle víctimas quemadas por el fuego. En la casa de Dios estaba el pan de la propiciación, estaban los candelabros. Entonces ya representaba una sombra de lo que iba a venir. Posteriormente, cuando el pueblo empezó a ser idólatra en el tiempo de los reyes y se empezó a inclinar a los ídolos y a las concupiscencias de la carne y a adorar dioses extraños, entonces Dios destruyó, permitió que Nabucodonosor, que como una sombra, ese rey representa hoy a Satanás, permitió destruir el templo y llevarse el oro y todo lo que había ahí a pasarlo a su templo. Así como muchos que estuvieron algún día hoy en el templo que Cristo Jesús vino a edificar, muchos ha venido el ladrón y se los ha robado y se los ha llevado a su templo. Y ahí están. Ahora bien, se construye un segundo templo después de la deportación. Nehemías, Esdras, que son utilizados en aquel entonces para esa elaboración, que es ese templo donde nuestro Señor Jesucristo predicó que Él era el enviado de Dios, con un pergamino. Fue en ese templo que después de 75 años después de Cristo, por ahí así, fue destruido también, profetizando ya nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuando sus discípulos le decían, Señor, mira el templo, mira qué precioso. Y Jesús les dijo, ¿ven eso? Pues yo les
Profetizo que no quedará piedra sobre piedra, porque va a ser destruido ese templo. Ya profetizando el temor que debemos de tener, porque nuestro Señor Jesucristo vino a levantar un templo no hecho por manos humanas, sino un templo con su cuerpo y con su sangre, para que Dios habitase dentro de nosotros, que es la iglesia, que son los que hemos alcanzado un nivel espiritual en donde la ovejita que viene trae sus víctimas, viene a sacrificarse, viene a ser quemada en el fuego, y nosotros lo que hacemos es meter la sangre y ofrecérsela a Dios, que es un ser espiritual, que es un ser no de pecado, que es un ser justo, porque todo era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Una persona que ya no sea carnal. Y aquí también en el templo de hoy hay pan, está la mesa de propiciación, donde se ofrecen donde está el pan, está la mesa de los sacrificios, donde se ofrece la sangre. Entonces, todo era una sombra de lo que iba a venir. Bendito hermano. Ahora, nosotros somos el templo de Dios, y ya con este pequeño resumen que le hice, en el templo de Dios jamás entró algo que fuera un ídolo, algo profano. Jamás entró, y cuando llegaron a meterlo, Dios mató a todas esas personas. Ahora, nosotros aquí como templo, como iglesia, como representantes, no podemos permitir dentro de la congregación que vengan con ídolos. Oiga, hermano, yo voy a venir, pero quiero seguir haciendo esto. Pues, ¿sabes qué? No, tú fuiste comprado. Te vamos a tener paciencia mientras seas un niño espiritual, para irte enseñando el por qué, para que Dios te vaya en crecimiento, y para que con la bendita palabra sepas tú cómo salir mediante la fe y mediante el poder de Dios hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, y únicamente dedicarte a Dios y dejar todo lo del mundo, porque el templo de Dios no tiene ninguna concordancia. El verdadero templo, la verdadera iglesia, los que predican mediante el Espíritu Santo, no tiene ninguna concordancia con un ídolo, ni con la Navidad, ni con las fiestas, ni con cumpleaños, ni con Día de las Madres, ni con Día de los Padres. Recuerde, cada que yo toco esto, no vayan a malentender. ¿Tiene madre? Ámela con su vida. Ámela todos los días. No sea hipócrita de llevarle chocolates el 10 de mayo y decirle que la quiere. Eso lo trajo Satanás, porque el amor es entregar la vida por alguien. Y no hay mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, todo eso es un engaño. Que los chocolatitos, que el dinero, eso, ¿qué? Den su vida, hermano, como Cristo Jesús dio su vida. Entonces, bien, en una verdadera congregación, en donde está Dios, en donde verdaderamente somos el templo, no hay concordancia con esas prédicas mundanas de prosperidad, que siempre se le están hablando de trabajo, de prosperidad, de dinero, de carros, de casas. Todos esos son dioses. Todos son ídolos, hermano. Una casa también es un dios, porque cuando Dios se la pide, que la venda y ponga todo para los pobres, para los hermanos, para que no haya necesidad, ¿usted vendería su casa? Porque los primeros cristianos lo pudieron hacer. ¿Y qué le estaban mostrando a Dios? Su fe, su corazón, que no era comparable Dios con nada de esas cosas. Que si Dios me lo pedía, ahí está, Señor, pero no te salgas de mí. Porque yo quiero la vida eterna. Porque yo no te voy a comparar con ninguno de los dioses de aquí abajo. Eres el creador, eres el poderoso, eres el que tienes palabra de vida, Señor. Yo no te voy a cambiar por una casa, por mi familia, por dinero, por pasatiempo. No, Señor, no te salgas de mí, por el amor de Dios. Entonces, no hay ninguna concordancia, hermano. ¿Se va entendiendo? El templo de Dios con los ídolos. Y recuerde, si quiere que le amplíe este tema de los ídolos como una sombra de lo que iba a venir el día de hoy, que un ídolo es todo lo que le quita tiempo para adorar a Dios, con mucho gusto se lo doy. De hecho, le digo, ahí está Eclesiastés. Si usted tiene un poquito de duda, lea por favor, o más bien escuche toda la enseñanza. Está
todo el libro de Eclesiastés también, que Dios me permitió en su momento hacer esta enseñanza, lo invito a que lo haga y va a poder comprender de lo que le estoy hablando. Muy bien. Dice entonces, fíjense bien, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. El pacto y el acuerdo que hubo de Dios para con nosotros fue salir del mundo. Fue una muerte total a la mesa de Satanás. Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Claro, le estaba diciendo a un pueblo que ya había tenido un cierto crecimiento, pero que estaba tratando de ser engañado. Entonces, ustedes son el templo del Dios viviente, como dice la palabra. Emmanuel, Dios con nosotros, y yo habitaré con ustedes, y ustedes serán mi templo. Del Dios viviente. ¿Y por qué se le llama Dios viviente? Porque el otro Dios está muerto, porque no da vida, porque es de las tinieblas, porque mata el espíritu, pero Dios vivifica el espíritu. Como Dios dijo, y así está escrito, fíjese bien, habitaré y andaré entre ellos. Una profecía del Antiguo Testamento cumplida hoy para nosotros. Andaré y habitaré entre ellos. Ese es el templo. Habitaré y andaré en ellos. Entonces, ya sabemos que aquí se ha cumplido la palabra de que Dios con nosotros, el Espíritu Santo en el bautizo y un crecimiento de la llenura. Por eso dice, y seré su Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra Dios es muy importante. Es lo que le acabo de explicar. Un Dios se le adora. Un Dios no se le puede dejar. Un Dios se le da toda la vida. A un Dios se le pone toda la confianza. ¿Recuerda usted, por ejemplo, a Sadrach, Nebec, en el libro de Daniel, los tres amigos que los querían obligar a adorar a un ídolo, a la estatua que había levantado Nabucodonosor, y que el que no doblara rodilla a ese ídolo iba a ser echado al fuego? Muy bien, bueno, pues ya todo tenía una preparación para esto. Porque cuando ellos no doblaron rodilla, les dijo Nabucodonosor, ¿por qué? Dice, porque nosotros tenemos un Dios. No podemos adorar a otros dioses. Estos dioses no están vivos. No son el Dios del cielo. Son ídolos mentirosos en que ustedes confían. Ya como una sombra de los ídolos de los que le estoy hablando hoy. Bien. ¿Cuál fue la orden? Ok. Ustedes han decidido. No hay ningún Dios que pueda librarlos de mi ira y del fuego. Y les mandó, y suban 7 veces más alto el fuego. Bien. Estos dijeron, nosotros tenemos un Dios que nos librará. Oh, gran rey Nabucodonosor. Fueron al horno. Sabemos la historia, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Que los que le subieron al horno. Pero le hago así por la estufa, pero en aquel tiempo no había eso, ¿no? 7 veces más fueron quemados ellos. Y, estando dentro del horno, Nabucodonosor decía, que no son 3 los que metieron, yo veo un cuarto en medio de ellos y el fuego no les toca. Entonces, cuando vio Nabucodonosor que por haber confiado en Dios y no haber doblado rodilla a ningún ídolo, porque nada más tenían un solo Dios a quien adorar, lo sacó y Nabucodonosor mismo dijo, de aquí en adelante todos van a adorar a este Dios poderoso, porque este Dios es el que libra, este Dios es el vivo, este Dios es el verdadero. No, bendito hermano, porque ya le dije, Dios significa algo que le doy mi vida. Yo le digo, ¿cuánta gente da su vida por 10 o 2 horas diarias a su trabajo? A sus hijos, a sus esposas. Claro, yo le voy a dar la vida a mi esposa y a mi hijo para enseñarles el camino, para enseñarles esto, mas no para estar en el mundo. Pero recuerde que dijo Cristo, el que ame más a esposa, a madre, a padre, a hijo más que a mí, yo vengo para poner espada. El que no me ame a mí primero,
de los que han recibido el pacto, porque nosotros hacemos dioses a todo aquel que le damos el tiempo, a todo aquello que no podamos dejar, que cuando nos los pide Dios, no digamos como Pablo, lo estimo como basura por el conocimiento, por servir únicamente al Dios vivo. Entonces, espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder nosotros ser templo de Dios, necesitamos haber terminado y estimado absolutamente todo por basura. Toda la mesa de Satanás, todo lo que hacen, entre comillas, los que se piensan que son cristianos, todo eso, un verdadero siervo no participa de eso. Un verdadero siervo está en la cruz derramando su vida mediante la fe y mediante el poder que Dios nos dio para el cuerpo de Cristo Jesús. Y no pierde el tiempo con nada de los ídolos. Entonces, recuerde, aquí le está hablando ya a gente que tiene un nivel espiritual. ¿O no saben que son templo de Dios viviente? Como dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios. Aquí está. Ya le expliqué esto, y seré su Dios. Porque Dios sigue siendo mi Dios mientras no tenga un ídolo. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la ira de Dios es cuando el pueblo se volvía a los ídolos y adoraba a otros dioses. Seré su Dios. Por lo cual, el pacto y la condición de Dios para poderle llamar Dios y no estar engañado, ¿cuál es el pacto? Por lo cual, salir de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Salid de en medio de los incrédulos. Salid de en medio de los que se proclaman cristianos y están circuncidados por fuera y cargan la Biblia y tienen apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Salid de ellos. Salid de esas prédicas de idolatría, salid de esas prédicas terrenales de prosperidad, salir y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque esas prédicas me llevan y me meten dioses para que no adore al Dios del cielo. ¿O usted conoce alguna congregación, bendito hermano y bendita hermana, que esté consagrada todos los días? Que tenga abiertas las puertas, no voy a decir las 24 horas, y sí las 24 horas, pero que tenga abiertas las puertas desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, y que si cierro las puertas para que no se meta algún ratero, me toquen y me abran y me den un servicio. Bueno, pues esa es una verdadera iglesia que no tiene ídolos. Y que dan su vida a Dios y están al pendiente de las ovejas. Y están dando sus vidas para hacer luz. Bueno, por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. ¿Quién dice? No, soy yo. Si a mí me llaman legalista, bueno. Tenemos la palabra y la boca de Dios abierta. Señor significa amo y dueño. Y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Ahora, fíjese bien, ¿cómo le llama Dios a los cristianos idólatras? Les llama inmundos. ¿Por qué, bendito hermano? Mire, hay un proverbio en donde dice que un cristiano, que era un puerco, después de que fue sacado de la cochinada que es el mundo, como parábolas, no para insultar, porque la palabra de Dios es con comparativas. Y Dios lo lavó, y Cristo Jesús lo lavó con su sangre. El puerquito, una vez lavado, regresó para atrás, y dice que la puerca, después de lavada, ve y se revuelca y vuelve a la inmundicia. De igual manera el perro, también hay un proverbio del perro en Pedro, en donde dice que el cristiano que fue sacado del mundo, que se le dio el poder de Dios, que fue limpiado y regresó al vómito, Dios le llama perro a los que regresan al mundo. Por tanto, salir de ellos, salir del medio de ellos, pueblo mío, no toquen lo inmundo, no los toquen. También la palabra de Dios, claro que se va a los extremos de no tocar, porque desde el Antiguo Testamento había una enfermedad
ya como una enseñanza profética de lo que iba a venir, sabiendo que el Antiguo Testamento siempre ha sido una sombra de lo que iba a venir, en donde la lepra, que era una enfermedad incurable, pues dentro del pueblo de Dios había un valle de los leprosos, donde el que tenía lepra no podía el pueblo tocarlos y los tenía que expulsar a ese valle. Tenían que estar aparte en ese valle. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, cristiano que practica el pecado, que es idólatra y que no se dio cuenta que era el templo de Dios y que únicamente tenía que adorar a Dios, es inmundo. Y me dice Dios, no lo toques, no comas ni con ellos, no toques ni aun sus ropas, dicen Tesalonicenses, ni aun toques sus ropas, porque te pueden, en 1 Corintios, porque te pueden contaminar. Recuerde que estamos viendo que el yugo de ellos es más fuerte, que no nos unamos en yugo desigual, porque si a mí se me sale el espíritu por hacerles caso, Satanás me va a zarandear como él quiere. No toquen lo inmundo, no toquen a los cristianos, bendito hermano, y vaya con ellos. Ahora, yo escuchaba a muchos cristianos decir, cuando se les daba una prédica, pues mira hermano, yo voy a la iglesia, no voy a buscar al hombre, yo voy a buscar a Dios. Otros engañados. Porque Cristo Jesús mismo decía, cueva de ladrones, raza de víboras, congregaciones del diablo. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Por eso, recuerde que en el capítulo 6, y ya vimos también en 1 Corintios, cómo Pablo pone de ejemplo el fruto de Dios, lo que padece un verdadero cristiano, el fruto que debe de tener de dar una vida, de tomar su cruz, de estar muerto. Hemos visto mucho para que a nadie nos engañe. Porque si recuerda las enseñanzas pasadas, Pablo, con lo que nos enseñó, este ministro no tenía ningún ídolo, no tenía tiempo para atender a ninguno de los dioses de la carne. No tenía tiempo, él nada más adoraba a Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, este mandamiento y muchos otros no los entienden y no se lleva a cabo el día de hoy. Dice entonces, y si ustedes son obedientes, pueblo de Dios, dice en el 18, y seré yo, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Primeramente, finalizando el 17, y yo los recibiré. O sea, que si soy desobediente, ¿me puede recibir Dios cuando oro? ¿Cuando le pido? ¿Cuando le digo, Señor, quiero estar a tu diestra? No. Aquí hay condiciones para que Dios lo pueda recibir. Dice en el versículo 18, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero hay una condición para tener esta riqueza. Hay una condición para poderle llamar Padre al Creador de los cielos y de la tierra. Hay una condición: obediencia total, tener la imagen de Dios, ser un ser espiritual, estar en la cruz. Y así lo dice en Romanos 8, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son verdaderos hijos de Dios. Y no que Satanás los engañe pensando que son cristianos y que son hijos de Dios. Porque si usted, bendito hermano y bendita hermana, hace una encuesta a nivel global de todos los que piensan que son cristianos, le van a decir y le van a afirmar que tienen por padre al Dios del cielo, al Creador del cielo, cuando ya Satanás los engañó. Entonces, la palabra, por eso Jesús dijo, aquí les dejo mi palabra de vida. Aquí les dejo esta palabra para que nadie los engañe. Echen mano de esta riqueza para que no venga el enemigo y los engañe. Entonces, aquí está quién es hijo y quién tiene el privilegio de tener a Dios por Padre. Todo aquel que no está en la cruz y que tiene un ídolo, que todavía tiene amistad con el mundo, aunque le diga Padre, grábeselo hermano, no es su Padre. Bien, vamos a empezar el capítulo 7. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora recuerde, aquí ya nos está contestando qué es la idolatría. Aquí ya nos está contestando en este versículo, si lo meditamos, porque recuerde que estamos concordando como un orden que Dios ha puesto para enseñar la palabra, todos estos versículos que han estado arriba de este. Primero le explico. Así que, amados, ¿qué es poder decirle a una ovejita amado? Amado es que dé mi vida, que esté en la cruz, que ruegue, que llore y que en todo momento esté exhortando, amonestando, redarguyendo para que Satanás y el león no me los arrebate. Amar es dar mi vida. Amar es estar angustiado, amar es estar exhortando, amar es estar despertando, amar es estar cuidando a mi rebañito. Bueno, al rebaño de Cristo, perdón. Eso es el amor. Por eso Pablo les decía amados, porque tenían ese fruto de este ministro, y no nada más de este ministro, sino de toda la iglesia. Amados. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas acabamos de ver? Bueno, yo le digo algo. El que Dios a mí me diga que soy su templo, si en toda la bendita palabra de Dios, el templo era lo máximo. Dios y el templo eran lo máximo. Tanto que ahorita los judíos tienen 2000 años llorando porque no tienen un templo. Y están esperando a su Salvador para que les traiga el templo y puedan adorar a Dios. Cuando nosotros, los que creímos en Cristo, tenemos esta riqueza, esta herencia, si tiene usted entendimiento, de tener el privilegio, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos dignos, sino por el sacrificio de Cristo y por haber creído. Como yo le decía anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo era católico, fui un católico de hueso colorado. Yo, siendo alcohólico, jamás entré un domingo a la iglesia borracho, ni con copas, por respeto, pensando que era la casa de Dios y que Dios estaba ahí. Y siempre que iba yo en la calle manejando o caminando o en bici o en donde fuera, siempre que pasaba yo por una iglesia que así la conocíamos en el católico, siempre me persinaba y agachaba la cabeza, pensando que estaba la presencia de Dios. Ahora imagínense si se da cuenta de esta riqueza, estas promesas, porque yo me bautizo, todavía no soy templo de Dios, me falta el discipulado. Ahora bien, si tengo tales promesas de que Dios me quiere como su casa, me quiere como su templo, me quiere para que yo trabaje como una sombra de lo que iba a venir, como su casa, que Cristo Jesús vino a edificar con su bendita palabra, con la fe, con el Espíritu Santo y con la obediencia, como el que va edificando su casa en la roca. O bien, como dice en Efesios también, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser templo de Dios, morada de Dios. Si tenemos tales promesas, hermanos y hermanas, ¿se ha entendido la palabra? ¿Se ha entendido esta herencia? ¿Se ha entendido lo que Dios nos trajo? Esta bendita riqueza, no nada más esta, porque son muchas más. Entonces, ¿qué dice? El que tenga oídos, el que comprenda esta riqueza, ¿qué dice? Limpiémonos. Aquí está la idolatría. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Ahí está la idolatría. Ahí está. Que cómo concuerda. Porque arriba nos hablaba que qué compañerismo tiene la luz con los ídolos. No, ninguna. No. Y ya vimos, el ídolo es cualquier deseo a la carne. Recuerde que hay dos señores. Eso siempre recuerdo. Hay dos poderosos más que usted que yo. Un rey ofrece cosas carnales y el otro rey ofrece cosas espirituales. Es por eso que en el pacto que trajo Dios por medio de Jesús fue crucificar mi carne, fue morir a mi carne por fe, fue separarme del mundo, fue resucitar un ser espiritual y angelical
para inclinar mi corazón a las cosas espirituales y ya no tener yo el deseo y el hambre de las cosas carnales. Entonces, todo deseo de la carne, fíjese bien, todo deseo de la carne es idolatría. Y todo deseo de la carne, todo lo que ofrece Satanás, por favor, hermano y hermana, se lo vuelvo a repetir, es todo lo que le quita tiempo para leer de día y de noche, para orar de día y de noche, para dar mi vida de día y de noche, porque todas estas citas bíblicas vienen. Meditar de día y de noche, orar de día y de noche, en este libro de la ley, no se separará, da tu vida, para poder yo estar totalmente consagrado, como el ejemplo que le ponía de estar sacando cubetas de oro en 4 horas en un gran tesoro, pues necesito una concentración. Y todo lo que me distrae de los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo se llama idolatría. Limpiémonos. ¿Y cómo me puedo limpiar? Como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura. Por el conocimiento, ahora todo eso es basura para mí. Como Lot, que no volteó para atrás. Así me limpio, no tocando la mesa de Satanás, no teniendo y dándole a mi cuerpo la comida que me pide mi cuerpo, que es idolatría. Yo espero que vayamos entendiendo. Entonces dice, pues si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque también el pecado me contamina mi espíritu, me mata mi espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora bien, ¿qué es perfeccionando? Ok, yo tengo ahorita 180 mandamientos que estoy ya practicando, pues voy a venir siguiendo la palabra para pedirle a Dios el otro, y irme perfeccionando y irlo practicando, hasta llegar a ser el templo de Dios. Hasta llegar a ser un ministro. ¿Por qué? Hasta que usted no alcance la perfección y la santidad y la forma en donde la ley ya no sea para usted, sino sea para que usted juzgue con ejemplo, entonces alcanzó la riqueza de ser templo de Dios, la riqueza de ser el cuerpo de Cristo, la riqueza de ser iglesia, la riqueza de ser un obrero, un ministro de Dios. Por eso, bendito hermano, dijo Dios también por medio de Pablo, corran con paciencia la carrera, los ojos puestos allá arriba, buscando las cosas allá arriba. Y la meta es no la vida eterna, porque yo no puedo ir a la vida eterna si no tengo el ministerio, si no alcanzo la perfección por fe. Perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios. ¿Y qué temor? Como yo ya le he dicho, yo me voy perfeccionando y no me voy a dormir ni voy a cabecear porque temo que lo que está escrito de que el pecado paga un salario y es la muerte, le temo. Temo quedar con un espíritu de estupor, temo quedar en las tinieblas, quedo temor destruido sin darme cuenta. Bien, y luego al lago de fuego. Dice en el versículo 2, admitiéndonos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Por qué? Porque ya no querían admitirlos. Ya como estaban llegando los falsos y les gustó que les rascaran el oído y les estaba gustando esa prédica a la carne, también decían ya no los admitan, ya no, y ya los corintios no querían admitir a Pablo. Le explico también, bendito hermano y bendita hermana, como para gloria de Dios, siempre concordando esto. Alguna ocasión que yo iba a predicar a un lugar llamado El Carmen, que Dios me utilizó ahí durante 3 años y hubo crecimiento espiritual, y hubo gente, ovejitas, que estaban a punto de ser templo de Dios. Llegaron también falsos, y cuando yo iba ya no me admitían. Ya no me admitieron, hermano. Bueno, le digo en qué terminó esto. Este que llegó ahí,
les pidió dinero, les pidió que iba a ser una persona para que les ahorrara también, aparte de que les pedía los diezmos. Les decía, ¿saben qué? Aquí vamos a poner para ahorrar, para que tengan su tinaco, para que tengan, yo me voy a encargar de ahorrar, ¿ok? Después que ahorraron y ahorraron con sacrificios, y tú se peló y los dejó. ¿Y qué cree, hermano? Dios ya no les dio oportunidad. Porque era gente que había tenido un crecimiento, que había tenido entendimiento y habían practicado ya el pecado. Bueno, entonces, yo les decía algún día, admítanme, por favor, y fíjense bien cómo dice, admítanos, no nada más a Pablo, sino a todos los que llevaban la palabra, admítanos, a nadie hemos agraviado. Como también algún día Samuel, ya viejo, juntó a todo el pueblo y dijo, ¿a quién le he cometido agravio? ¿A quién le pido a su mujer? ¿A quién le pido a su oveja? ¿A quién le pido dinero? ¿A quién he agraviado con las ofrendas, con los diezmos? ¿A quién he agraviado? Igual Pablo, como ya vimos también el tema en 1 Corintios del diezmo, que Pablo no pedía ese derecho que le correspondía para no ser piedra de tropiezo. Bueno, está diciendo, oigan, dense cuenta, despierten. Y aquí también me da a entender a mí el hechizo de Satanás, cómo pone un velo, cómo llega con una droga o con una copa donde ya no se dan cuenta de la realidad. Ya no se dan cuenta de un ministro, lo que había hecho por años. Empiezan a tener un velo, bendito hermano y bendita hermana. Y aquí les está diciendo, a nadie hemos agraviado. A nadie hemos corrompido. Otra más. ¿Cómo puedo corromper yo una oveja? Pues metiéndole una sabiduría con la palabra de Dios, engañándole y metiendo ídolos en su vida, y metiendo pasatiempos, y permitiéndole cosas que lo corrompen. Porque la palabra corromper es enseñar todo lo que va a ser quemado. La palabra incorrupción es enseñar todo lo que es eterno, que son las cosas de arriba. Ahora, Pablo jamás había tenido la enseñanza del mundo, las prédicas corrompidas, las prédicas terrenales. Pues ese, a nadie hemos corrompido, ¿por qué no nos aceptan? Ahora, ¿qué hubiera hecho cualquiera? Pues que se vayan al diablo, vámonos. Ya les di mi vida y que no, ahí vamos el Dios, ahí vamos el fruto de Dios, hermano. ¿Cómo estaba preocupado por las ovejas? Dice, a nadie hemos engañado. Nuevamente también dice la palabra, oigan, Corintios, nosotros a nadie hemos engañado, porque recuerde que también, bendito hermano, hay dos palabras. Una que es el engañador, que es Satanás, y que engaña diciendo que es la verdad, diciendo come de este árbol y no te va a pasar nada, y vas a ser como Dios, y no han podido hablar con la verdad. Ahora, Pablo, estamos viendo que esta iglesia únicamente hablaban con la Biblia y mediante el Espíritu Santo y el entendimiento que Dios les daba. Así que dice, a nadie hemos engañado. ¿Por qué no nos quieren admitir? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo espero que cada bendita palabra haya un fruto para que toque su corazón. Esta fue la enseñanza número 47. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 48. Yo me despido con el beso del óculo santo y con un abrazo, deseándole siempre que Dios esté con usted. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.